precisamente la dirección que yo dirijo es una dirección técnica que es la responsable de los análisis que en segunda instancia se hicieron para revisar la calidad del agua, siendo concordantes con lo que expresa la doctora Luz Amanda. Solo por una idea voy a concretar mucho, dado que ya se hizo una explicación en el énfasis, haciendo énfasis en este tema de calidad del agua. En el año 2016 se corrieron 75 muestras como vigilancia. El acueducto hace sus análisis de calidad. El sistema de vigilancia de la calidad del agua, que está a cargo de la Secretaría y del Instituto, hace otros análisis. Y el año pasado se corrieron 75 muestras en todo el sistema de Yopal, de las cuales el 10% fueron con alto riesgo para la calidad del agua. En lo que llevamos 2017, 160 muestras y el porcentaje es 0.01, 0.80, como bien lo menciona la doctora Luz Amanda. Es decir, que hemos hecho un progreso tremendo en torno a la calidad del índice, al índice de riesgo de la calidad del agua. Pero además, el Instituto Nacional de Salud ha hecho otros análisis que no están contemplados dentro del cálculo IRCA, sino que corresponden a análisis de otros agentes infecciosos que son comúnmente presentes cuando el agua es de mala calidad y que tiene que ver con la presencia de virus de hepatitis B, de adenovirus, de rotavirus o de otros enterovirus que están presentes en la calidad del agua, lo cual nos mostró en el último hallazgo en 2016 totalmente negativo para el agua tratada. Se superaron los problemas que tenía el agua el año anterior. Se superaron completamente los problemas en los muestreos que tenemos, tanto el control, como bien lo anuncia la doctora Luz Amanda, como en el chequeo que hace en paralelo el sistema Civicat que coordina el Instituto Nacional de Salud, y los análisis in situ para el caso de otros agentes infecciosos que tiene el Instituto Nacional de Salud, que hizo en su Laboratorio Nacional de Referencia. Se hizo un seguimiento también a la presencia de los casos infecciosos en términos de la enfermedad diarreica aguda, y está dentro de los niveles normales, es decir, no hay una alteración, como bien lo decía la doctora Luz Amanda, en el estado de salud por enfermedad diarreica que pudiese en algún momento asociarse con una mala calidad del agua, lo cual corrobora los datos que entre las dos instituciones, tanto la prestación de servicios con sus análisis como el sistema de vigilancia de la calidad de agua, que efectivamente los yopaleños están consumiendo agua de la mejor calidad en este momento, de muy buena calidad. Eso en concreto es el informe del Instituto Nacional de Salud y que respalda lo que ya se ha dicho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctora. Gracias, senador. Yo quisiera hacer como una aclaración frente a la duda que ustedes planteaban en relación con los caudales de la planta alterna. Sí, cuando señalaban la inquietud respecto de por qué se había contratado con ese caudal, teniendo en cuenta pues, que hoy en día claramente tenemos un faltante del 6% del que habla Luz Amanda. A mí me parece importante retomar un tema que además ayuda a entender mucho todo lo que ha pasado, y es que aquí existen tres tipos de medidas ordenadas por el Tribunal Administrativo de Casanare. Unas medidas de corto plazo, en su momento todo el tema de carrotanques, ¿sí? Unas medidas de mediano plazo y unas medidas de largo plazo. Por eso no es muy correcto hablar en este momento de que los pozos vayan a ser la forma de prestación del servicio en Yopal, sino que lo que está planteado es precisamente la planta definitiva. ¿A qué me refiero con eso? A que los pozos hacen parte de la solución en mediano plazo que se planteó con el tribunal, asimismo como lo era la planta modular fracasada, digámoslo así, o fallida, que en su momento el tribunal admitió, digamos, como solución a mediano plazo. En ese sentido, cuando se hizo toda la planeación de la planta alterna, estábamos tratando de atender una solución inmediata para reemplazar el suministro de agua potable por carrotanques, ya que en el año 2014, tal vez principios de 2015, el Tribunal Administrativo en una de las audiencias dio una instrucción muy precisa en el sentido de establecer estrategias que permitieran en la forma más inmediata posible dejar de suministrar agua por carrotanques al considerar que no era una forma digna de distribución de agua para los habitantes de Yopal. Por esa razón se hizo todo un ejercicio de revisar qué teníamos ya de los pozos, porque a ese momento ya los pozos profundos, los 4 pozos profundos estaban construidos y estaban entrando en operación, y qué caudal nos hacía falta. Ahí surgió un elemento muy importante y fue la propuesta del Servicio Geológico de poner los recursos para la perforación del nuevo pozo Braulio González, ¿sí? ¿Qué hicimos en ese momento entonces?
sumamos los caudales que ya teníamos probados, digamos, de los 4 pozos profundos, sumamos el caudal que nos iba a suministrar el Braulio González, y la diferencia que nos dio, empezamos a buscar alternativas para suplir ese caudal faltante, que ahí fue cuando empezamos a hablar de los 150 litros por segundo mínimos que debíamos resolver. Por eso, digamos, se hizo el contrato de la planta alterna por los 150 litros mínimos. Ya sabemos todos que el pozo Braulio González, por las condiciones de hierro a las que hacía referencia Luz Amanda, y también pues por el caudal, no está en este momento aportando el caudal que necesitaríamos para cubrir el 100% de la ciudad, ¿sí? Entonces, en el momento no es que se haya realizado una planeación errada, digamos, en el sentido de que nos equivocamos en el caudal que necesitábamos la planta, sino que el tema Braulio González estaba incluido dentro de los cálculos que se presentaron en su momento, y por eso se presenta esta situación. Ahora bien, estábamos también tratando de optimizar todos los recursos con los que contábamos para ese efecto. Finalmente creo que el propósito se cumplió, como aquí ha quedado absolutamente demostrado. La planta alterna está entregando el caudal de agua que necesitamos, además con la calidad que requiere la ciudad. Entonces, quería hacer como esa aclaración para dejar esa duda que se planteó resuelta, y pues obviamente pondremos a disposición toda la información que ustedes soliciten. Ahora, en relación con el contrato de Contelac. El contrato de Contelac, me parece importante hacer referencia a eso, porque obviamente llegó un momento en que todos los que estamos participando de este esquema dijimos, bueno, listo, estamos asegurando fuentes de agua, porque creo que eso es a lo que todos nos hemos dedicado, pero hay que revisar en qué estado se encuentran las tuberías, porque pues, no podemos permitirnos que después de todo este esfuerzo vayamos a tener una operación en el que sean las tuberías que existen en Yopal las que no nos permitan garantizar la prestación del servicio. Por eso se suscribió el contrato con la firma Contelac, después de un proceso público obviamente, con el objetivo de que ellos nos hicieran todo un diagnóstico de las redes y de la operación hidráulica de estas redes. Estos estudios de Contelac, estudios y diseños, pues claramente sí señalan que si bien las redes están funcionando, pues hay un elemento de vejustez de las mismas, y hay un elemento también de diámetros de las redes en algunos sectores de la ciudad que en algún momento van a empezar a implicar que se hagan algunas reposiciones y cambios de tuberías en la ciudad. Doctor Hernández, si me permite, con la venida del senador, hacerle una pregunta concreta, porque en la resolución de intervención de la empresa, recuerdo yo bien que se argumentaba también una deficiencia en cuanto al catastro de redes, todo lo que justamente usted está mencionando. ¿Por qué se contrata hasta octubre de 2015 un estudio de esa envergadura que uno pensaría que era indispensable, casi que inmediatamente se tomó posesión de la empresa, ¿no? Sí, lo que pasa es que claramente cuando nosotros llegamos a la intervención de la empresa, lo primero que teníamos que acometer como superintendencia era las medidas inmediatas y más urgentes para atender a la población, que era todo el tema de fuentes de agua, y a eso nos dedicamos en esa primera etapa. No quiere decir que solo hasta el contrato de Contelac el tema no se haya revisado. El tema se venía revisando con los técnicos de la superintendencia y también con los técnicos de la empresa, y precisamente todos esos análisis llevaron a concluir que era estrictamente necesario hacer ese estudio de catastro de redes, pero además hacer todo, porque no es un contrato que implique ir a mirar qué redes hay y cuántas son, no, es un contrato que además implica toda una propuesta hidráulica del funcionamiento de las redes que permita optimizar mucho mejor el recurso hídrico para poder suministrar el servicio de acueducto en las mejores condiciones posibles.